Su hijo olvidó colgar el teléfono, y su madre escuchó cómo planeaban usarla y dejarla endeudada. Es tan estúpida que ni se da cuenta, decían entre risas. Lo que hizo Victorina después dejó a su hijo y a su nuera sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Victorina Barrios se despertaba cada día a las 6 en punto, sin necesidad de alarma. Era una costumbre que arrastraba desde sus años como empleada administrativa en una escuela pública. Aunque ya se había jubilado, su cuerpo seguía funcionando con la misma puntualidad de siempre. Caminaba descalza por el piso frío de su casa en Villa Devoto, un barrio tranquilo de Buenos Aires donde había vivido por más de 40 años junto a su esposo, Julián. Desde que él falleció, 6 inviernos atrás, Victorina había aprendido a llenar los silencios con pequeñas rutinas. Poner la pava a calentar, barrer la galería, revisar que las plantas tuvieran agua. Eran hábitos simples, pero que le daban orden al alma. La casa era amplia, de esas construidas en los años 70, con jardín al frente, rejas negras y una puerta de madera que había sido testigo de todas las etapas de su vida. Allí crió a Emanuel, su único hijo, y allí también veló a Julián cuando la enfermedad le ganó la última batalla. Desde entonces, Victorina había hecho de ese hogar un refugio, no solo para ella, sino para quien lo necesitara. Por eso, cuando Emanuel le pidió mudarse por un tiempo junto con su esposa Camila, Victorina no lo dudó. Él estaba sin trabajo estable y pagar alquiler en Buenos Aires se había vuelto imposible. Solo hasta que nos acomodemos, ma, le dijo. Y ella, con el corazón ancho y la voz suave, respondió: esta siempre va a ser tu casa, hijo. Los primeros días fueron llevaderos. Victorina cocinaba guisos calientes, lavaba la ropa, preparaba el desayuno antes de que ellos se despertaran. Tenía la ilusión de volver a tener la casa llena de vida, de sentir voces por los pasillos, de ver luz en la mesa. Emanuel parecía agradecido al principio, pero con el tiempo, los gracias empezaron a escasear. Y Camila, bueno, Camila era otra historia. La joven, 30 años, bonita, elegante, se movía por la casa con una cortesía tan calculada que dolía. Siempre con cara de cansancio, como si vivir ahí fuera un favor que hacía. Respondía con monosílabos, se encerraba horas en la habitación que ocupaban, y cada tanto salía sin saludar, como si Victorina fuera parte del mobiliario. ¿Querés un té, Camila?, preguntaba Victorina algunas tardes. No, gracias. Ya tomé, respondía ella sin siquiera mirarla. Victorina no se ofendía. Al menos no lo decía. Prefería pensar que tal vez la muchacha era tímida, o que le costaba adaptarse. Ya va a aflojar, se decía, mientras lavaba una vez más los platos de todos. Ella no pedía nada a cambio. Con el dinero de su jubilación y la pensión que seguía recibiendo de Julián, pagaba todos los servicios, compraba comida fresca en la feria, y cada mes reponía lo necesario para el hogar: papel higiénico, detergente, café, medicamentos. Emanuel, a veces, dejaba un billete de 1000 pesos en la cocina. Para el súper, decía, como si eso compensara todo. Un día de invierno particularmente crudo, Emanuel se resfrió. Nada grave, solo fiebre y congestión. Victorina lo cuidó como cuando era niño. Le preparó té con jengibre, le hizo sopa de pollo, y le puso el calefactor cerca de la cama. Por la tarde, él le pidió la tarjeta de crédito. Ma, ¿me la prestás un rato? Camila va a la farmacia por unos remedios. Claro, hijo. ¿Querés también la credencial del PAMI?, preguntó, buscando en su bolso. No hace falta, vamos a comprar por fuera. Igual te devuelvo todo. Victorina no pensó demasiado. Confió. Siempre lo hacía. Le dio la tarjeta sin revisar el límite ni preguntar cuánto iban a gastar. Los días pasaron. Emanuel mejoró, volvió a su rutina errática de salidas y entrevistas laborales que nunca concretaban en nada. Pero la tarjeta volvió a sus manos con varios consumos nuevos. La primera factura que llegó por correo electrónico la dejó pensando. Zapatillas deportivas de marca, una cena en un restaurante de Palermo, ropa de una tienda online, y un artículo electrónico que no sabía ni qué era. Su corazón se agitó un poco, pero lo frenó rápido. Tal vez necesitaban ropa, o estaban sin calzado. Quizás esa noche yo no cociné y salieron a comer. Pobres,
Con tanto estrés encima, se dijo a sí misma en voz baja, mientras cerraba la laptop con suavidad. Empezó a poner atención. Cada vez que abría la heladera y veía el fiambre intacto, o que la comida que cocinaba se quedaba fría sobre la mesa, comenzaba a juntar pequeñas señales que no quería mirar de frente. Una noche, escuchó a Camila murmurar por teléfono: «Es insoportable, no sé cuánto más voy a aguantar». No supo si hablaba de ella o de Emanuel, pero le dolió igual. La casa se sentía distinta. Era su casa, pero ya no parecía suya. El sillón del living lo usaban como depósito de mochilas. El comedor tenía cosas de ellos: papeles, ropa, una computadora portátil. Camila ocupaba el baño principal durante horas y dejaba restos de maquillaje en el lavamanos. Emanuel pasaba por la cocina, agarraba algo y se iba sin mirar atrás. Victorina barría los rincones como siempre, pero el polvo no era lo que más le pesaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó desde la ventana que Emanuel y Camila se reían en el jardín. No la invitaron. No la miraron. Ella terminó de fregar con las manos húmedas y siguió ordenando como si nada. La segunda factura de la tarjeta fue aún más llamativa. Una compra en una perfumería importada, por un monto elevado. Perfumes que ella jamás se habría permitido en toda su vida. Caminó hasta su cuarto, abrió la laptop y revisó nuevamente cada gasto con cuidado. Se detuvo en esa compra y susurró: «¿Qué necesidad tienen de eso?». Cerró la computadora con lentitud. Desde la ventana, vio que el auto ya no estaba. Emanuel y Camila habían salido, otra vez. Nadie le había dicho a dónde iban. Nadie la invitó. Se preparó un té en silencio. El agua hirvió, la taza se llenó, y el vapor empañó los anteojos que llevaba colgados al cuello. Se sentó sola, frente a la mesa del comedor, esa misma mesa donde durante tantos años comieron en familia, celebraron cumpleaños, lloraron pérdidas y brindaron por cualquier cosa. Y ahí, sola en su cocina, con una bolsa de pan recién comprado y el corazón apretado, Victorina se dio cuenta de algo que no quería admitir. Ya no era la dueña de su casa, solo era la que pagaba para que otros la vivieran. Pero no dijo nada. Aún no. La luz del amanecer entró tenue por las rendijas de la persiana. Era uno de esos días fríos de final de junio, donde el aliento se volvía humo y las manos tardaban en entrar en calor. Victorina se despertó como siempre, antes de que sonara el despertador mental que tenía marcado en su cuerpo desde hacía décadas. Se levantó con movimientos suaves, para no hacer ruido. No porque fuera necesario, sino por costumbre. Era parte de esa manera silenciosa de vivir que adoptan muchas mujeres mayores, como si incluso en su propia casa tuvieran que andar pidiendo permiso para existir. Se puso una bata de lana, se recogió el cabello en un moño bajo, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Puso a hervir agua, cortó pan, puso manteca sobre la mesa. Abrió la heladera, sacó queso fresco y un poco de mermelada casera que había hecho el mes pasado. También preparó café. Siempre dejaba el mate listo por si Emanuel quería tomarlo antes de salir. Camila no bajó. No era novedad. Victorina subió ligeramente el volumen de la radio, como para que algo le hiciera compañía. Sonaban tangos viejos. La voz de Goyeneche parecía narrar su melancolía con precisión quirúrgica. Emanuel bajó minutos después. Se puso el abrigo sin saludar, agarró un trozo de pan y salió por la puerta diciendo apenas: «No me esperes para almorzar. Ni una mirada. Ni un gracias. Ni siquiera un buen día, ma». Victorina se quedó sola frente a la mesa puesta para tres. Respiró hondo, se sirvió un café y se dijo a sí misma, casi como una oración: «Todo por amor». Terminó de desayunar y se puso en movimiento. Lavó los platos, limpió el baño, dobló la ropa seca y se dedicó a planchar las camisas que Emanuel y Camila dejaban amontonadas en una silla del cuarto de huéspedes. Las planchó con cuidado, una por una, mientras la radio seguía sonando como si nada. Después fue al banco, hizo una fila eterna para retirar unos comprobantes, y pasó por la carnicería. Saludó con una sonrisa al carnicero, un hombre mayor que le decía doña con respeto. Compró carne picada, pollo, y un trozo de tapa de asado para hacer puchero el fin de semana. Le gustaba tener la heladera llena. Le daba una sensación de control. Cuando ya tenía la bolsa pesada en la mano derecha, decidió que era momento de hacer la compra grande del mes. Esa que incluía arroz,
fideos, azúcar, yerba, aceite, jabón en polvo, productos de limpieza, todo lo necesario para mantener el hogar funcionando como un reloj. Llegó al supermercado con su carrito de ruedas, el que tenía bordado el nombre Victorina en uno de los costados, regalo de una excompañera de trabajo. Comenzó a recorrer las góndolas con su lista escrita en papel. Aunque ya la sabía de memoria, escribirla le daba paz. Al llegar al pasillo de arroz y pastas, se detuvo frente a las variedades y dudó. ¿Había suficiente arroz en casa? ¿O era fideos lo que faltaba? Sacó el celular del bolsillo de la campera, marcó el número de Emanuel y esperó. ¿Qué pasa, ma? Respondió él con tono apurado. Hola, hijo. Estoy en el súper. ¿Hace falta arroz o fideos? Porque no recuerdo cuánto quedó. No sé, ma, lo que quieras. Estoy ocupado, después te llamo. Y cortó. Victorina bajó el teléfono lentamente. Se quedó un momento mirando los paquetes de arroz, con la mente en blanco. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre. La línea seguía abierta. Del otro lado, las voces de Emanuel y Camila seguían sonando. Ella no quiso, no buscó escuchar, pero la conversación entró en su oído como un puñal. «Ay, por favor», decía Camila riéndose. «No puedo creer que todavía no sospeche. Te dije que es una ingenua. La vamos a seguir exprimiendo hasta que nos cansemos. Total, ni se da cuenta. ¿Y si un día se da cuenta? ¿De qué? ¿De qué usamos su tarjeta? ¿De qué vivimos como reyes mientras ella lava y plancha? Ni sabe mirar los resúmenes. Además, cuando juntemos todo lo que queremos, nos vamos y que pague ella. Si es tan estúpida que cree que lo hace por amor». Victorina se quedó petrificada. Sentía el corazón en la garganta. El celular temblaba en su mano. La bolsa de compras se resbaló y golpeó el suelo, haciendo caer una botella de aceite que rodó por el pasillo. No la recogió. Las voces seguían, pero ya no importaban. Lo que había escuchado era suficiente. Sus piernas comenzaron a temblar. Tuvo que apoyarse en el carro para no caerse. El mundo a su alrededor siguió igual. Personas empujando changuitos, una madre retando a su hijo por los caramelos, una música pop sonando por los parlantes del techo. Pero para ella, algo acababa de romperse. Algo muy profundo. Y lo peor es que no fue una sospecha. Fue certeza. Una traición directa, dicha con cinismo, con risas, con crueldad. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Cerró el celular. Guardó la lista. Caminó lentamente hacia la caja, recogiendo lo que pudo de sus cosas. No lloró. No gritó. No hizo un escándalo. No era su estilo. Pagó todo con su tarjeta, la misma que ellos usaban. Salió del supermercado con la cabeza alta, aunque por dentro el alma se le deshacía en pedazos. Caminó varias cuadras de regreso a casa. El peso de las bolsas le dolía en las manos, pero más le dolía el peso de lo que acababa de descubrir. Sentía que las piernas le temblaban, que cada paso era una batalla. Pero no se detuvo. Su dignidad, esa que tanto le costó construir durante décadas, la empujaba hacia adelante. Entró a la casa y notó el silencio. No había nadie. Emanuel y Camila no estaban. Dejó las bolsas en la cocina, se sacó el abrigo con calma, y se dirigió a su habitación. Cerró la puerta con llave. Encendió la lámpara de la mesita, se sentó frente a la computadora que Julián le había comprado antes de morir, y buscó el número del banco. Sus manos temblaban mientras escribía, pero su mirada era firme. Ya no era la misma. Había algo nuevo en sus ojos: determinación, rabia contenida, dolor, y una fuerza antigua que volvía a nacer desde el fondo de su alma. La mujer que toda su vida dio sin esperar nada a cambio, ahora sabía que eso tenía un precio. Y que a veces, la traición más cruel no viene de un extraño, sino del hijo que una vez acunaste con ternura. Pero no iba a llorar. No ese día. Se acabó, murmuró, marcando el número del banco. Y mientras la voz automática le daba opciones para bloquear la tarjeta, Victorina respiró hondo. Algo dentro de ella se activó. Algo que había dormido durante años. Tal vez el coraje. Tal vez la dignidad. Tal vez el amor propio que nunca supo poner en primer lugar. Pero lo cierto es que esa noche, en ese cuarto, nació otra Victorina. Una que ya no estaba dispuesta a callar. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de los edificios bajos del barrio,
cuando Victorina marcó el número del banco. Tenía la voz aún tomada por el silencio de la madrugada, pero la claridad en su tono no dejaba lugar a dudas. Cuando la operadora atendió, Victorina fue precisa. Quiero bloquear mi tarjeta de crédito. Y también el acceso a todas mis cuentas. Respondió cada pregunta de seguridad con la paciencia de una mujer que ha aprendido a no mostrar apuro. Luego pidió un nuevo plástico, cambió sus contraseñas, revisó sus últimos movimientos y solicitó que toda comunicación del banco sea dirigida solo a su número personal. Ningún otro. Nada de terceros. Colgó el teléfono y se quedó sentada en el borde de su cama. Tenía las manos heladas, pero una calidez nueva le palpitaba en el pecho. Como si algo dormido dentro de ella hubiese despertado con furia, pero también con dignidad. Victorina Barrios había vivido una vida entera confiando en los demás. Y esa mañana, por primera vez en años, había confiado en sí misma. Caminó hasta la cocina y puso la pava en el fuego. Mientras el agua comenzaba a hervir, sus ojos se detuvieron en el portarretratos sobre la heladera. Una foto vieja, ella con Julián y Emanuel de niño, en la plaza, comiendo helado. Julián le tenía la mano en la cintura. Emanuel sonreía sin dientes. Victorina acarició el borde de la foto con los dedos. No era nostalgia lo que sentía. Era duelo. Duelo por todo lo que ya no era. Por lo que se había roto. Por lo que no iba a volver. Fue entonces que recordó a Graciela, su vecina del frente. Abogada jubilada, de carácter fuerte y mirada firme. Hacía unos meses, tomando mate en la vereda, le había dicho con tono maternal: Victorina, si algún día necesitas algo, cualquier cosa, vos avísame. Sin pensarlo demasiado, buscó su contacto en el celular. ¿Graciela?, dijo cuando ella atendió. ¿Tenés un ratito? 20 minutos después, Graciela cruzaba la calle con un abrigo largo y una carpeta bajo el brazo. Se sentaron en la mesa de la cocina, esa misma mesa que tantas veces había servido para las comidas familiares, pero que ahora iba a ser escenario de algo muy distinto. Victorina le contó todo, con detalles, sin exagerar, sin omitir. Le habló de la tarjeta, de las compras, del celular que no se cortó, de la conversación que escuchó sin querer. Graciela no interrumpió. Solo tomaba notas en un cuaderno, con letra rápida y pulso firme. ¿Tenés el resumen de la tarjeta?, preguntó en un momento. Victorina asintió y lo imprimió desde la computadora. También le mostró el audio. No todo. Solo un fragmento. El suficiente. Graciela respiró hondo y le dijo, con voz contundente: esto es suficiente. Podemos hacer una carta formal para pedir que se retiren de tu casa. Tenés derecho. Es tu vivienda. Y no tenés por qué seguir permitiendo este abuso. ¿Y si se niegan?, preguntó Victorina, bajito. Entonces procedemos por vía legal. Pero dudo que quieran exponerse. Esto no es solo una falta de respeto. Es uso indebido de tus bienes. Y hay pruebas. Victorina no respondió de inmediato. Solo asintió. Por dentro, una mezcla de vértigo y alivio le recorría el cuerpo. Había iniciado algo que no tenía marcha atrás. Y eso, aunque aterrador, era también una forma de renacer. Graciela redactó la carta en su casa y se la trajo impresa esa misma tarde. Victorina la leyó 3 veces antes de firmarla. Cada palabra tenía el peso de años callados. Le otorgaba a Emanuel y a Camila un plazo de 15 días para desalojar la vivienda. De manera pacífica, sin escándalos, sin discusiones. Con respeto, aunque ya no con amor. Esa noche, cuando Emanuel llegó, encontró a su madre sentada en la sala, con un sobre blanco sobre la mesa de centro. ¿Y esto?, preguntó, desconfiado. Léelo, por favor, dijo ella, sin moverse. Emanuel leyó la carta de pie. La expresión en su rostro cambió varias veces. Primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente enojo. ¿Estás loca?, gritó de pronto. ¿Cómo se te ocurre sacarme de mi casa? No es tu casa, Emanuel. Es mía, respondió Victorina, sin levantar la voz. ¿Después de todo lo que hice por vos? ¿Después de dejar todo para venir a ayudarte? Viniste a vivir aquí porque no tenías otra opción. Y desde que llegaste no hiciste más que aprovecharte de mí. Camila apareció en la sala en ese momento. Estaba descalza, con el celular en la mano y cara de sorpresa fingida. ¿Qué pasa?, preguntó, sabiendo exactamente qué pasaba.
Victorina le alcanzó a ambos una carpeta con la factura detallada de la tarjeta. En la última página, una hoja impresa con la transcripción parcial del audio. No hubo necesidad de decir nada más. Camila dejó la carpeta sobre la mesa y subió las escaleras sin mirar atrás. Esa misma noche se fue de la casa. Emanuel se quedó. Se atrincheró en el cuarto. No hablaba. No comía con ella. No se cruzaban. Victorina mantuvo su rutina. Cocinaba solo para ella. Lavaba su propia ropa. Cerraba su cuarto con llave al dormir. A los 5 días, Emanuel se fue. Sin despedirse. Sin dejar nota. Sin una palabra. Y entonces, llegó el silencio. Pero esta vez, el silencio no era soledad. Era paz. La casa volvía a oler a sopa caliente, a pan tostado, a jazmines del patio. Victorina abría las ventanas sin temor. Caminaba por los pasillos en pantuflas, con el pelo suelto, cantando bajito canciones de su juventud. Volvía a elegir qué ver en la televisión. ¿A qué hora apagar la luz? ¿Qué libro leer? Empezó a dejar de usar su celular solo para ver fotos viejas. Ahora buscaba recetas nuevas, leía artículos sobre jardinería, y una tarde, sin saber cómo, llegó a un anuncio. Taller gratuito de escritura para adultos mayores. Lunes y jueves. Cupos limitados. Sintió algo en el pecho. Un impulso. Una curiosidad que hacía tiempo no sentía. Se anotó sin pensarlo mucho. Esa noche, al encender su computadora para confirmar su inscripción, se encontró con la pantalla en blanco y un cursor parpadeando. Abrió un nuevo documento. Lo tituló con su nombre. Sus dedos temblaron al posarse sobre el teclado. Y entonces, escribió. Hay silencios que pesan más que un grito. Y hay un día en que una mujer deja de callar. Victorina no sabía si eso era un poema, una carta o el comienzo de algo más grande. Solo sabía que ya no era la misma. Y aunque tenía miedo, también tenía fuerza. Y esa fuerza, no se la iba a quitar nadie. El primer amanecer sin Emanuel ni Camila en casa fue silencioso. Un silencio real, sin susurros detrás de puertas cerradas ni pasos arrastrados por los pasillos. Solo el canto de los pájaros y el crujir del piso de madera al paso de Victorina. Se levantó sin apuro. No por cansancio, sino porque ya no había nadie a quien anticiparse, nadie que le marcara el ritmo de su propio hogar. La cocina estaba ordenada como la había dejado la noche anterior. Preparó café en su vieja cafetera italiana, tostó pan y se sirvió en la mesa, frente a la ventana, con una vista directa al jazmín del patio que empezaba a florecer. Y entonces sucedió algo inesperado, lloró. No con gritos ni llanto desconsolado. Lloró en silencio, mientras el vapor del café se mezclaba con el temblor leve de sus manos. Era un llanto nuevo. No por tristeza. Era duelo. Era alivio. Era libertad. Los primeros días sola fueron una mezcla confusa de emociones. A veces se sorprendía a sí misma hablando en voz alta, como si todavía esperara una respuesta desde el cuarto del fondo. O se encontraba poniendo 3 platos sobre la mesa, por inercia. Pero cada día, un poco más, ese espacio volvía a ser suyo. Victorina redescubrió su casa. Sacó de los armarios sábanas guardadas que tanto le gustaban pero que había dejado de usar para no molestar. Volvió a prender la radio a volumen medio, cantó tangos mientras limpiaba y desempolvó libros que llevaba años sin abrir. Incluso se animó a mover los muebles del lugar, cambiar el sillón, renovar los floreros, como si cada gesto dijera, este espacio me pertenece. Pero no era solo la casa, era ella también la que se empezaba a reconstruir. Siguiendo el consejo de Graciela, su vecina abogada, fue hasta el registro de la propiedad para asegurarse de que todo estuviera en orden. Llevó carpetas, escrituras y documentos. Allí actualizó el título de propiedad de la casa, revocó un poder notarial que había firmado hacía años, cuando Emanuel le dijo que por si le pasaba algo, era mejor tenerlo, y dejó claro que nadie más tenía acceso ni control sobre su patrimonio. Al salir del registro, con la carpeta en la mano y el sol pegándole de frente, Victorina caminó despacio por el centro. No tenía apuro. No tenía a quien avisarle dónde estaba ni a qué hora volvía. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba con ella como única compañía. Y se sentía bien. Los lunes y jueves se convirtieron en días especiales. Desde que se había inscrito en el taller gratuito de escritura para adultos mayores, su rutina tomó un color distinto.
Iba con su cuaderno nuevo, un bolígrafo que le regaló Graciela, y una carpeta donde empezaba a juntar sus escritos. El centro cultural quedaba a unas 10 cuadras. Iba caminando. Le gustaba llegar temprano, sentarse en el banco de la entrada y ver cómo llegaban otras mujeres, todas con historias sobre los hombros, algunas con bastón, otras con sonrisa tímida, pero todas con algo que decir. El coordinador del taller se llamaba Mariano. Era un hombre de unos 50 años, con barba gris, voz suave y una forma de mirar que hacía sentir a todos escuchados. No corregía con soberbia. Preguntaba. Se interesaba. Aplaudía. Lo importante no es si escriben bien o mal, decía en la primera clase. Lo importante es que se animen a contar lo que nadie escuchó. Victorina al principio escribió con cautela. Relatos breves, anécdotas de infancia, frases sueltas. Luego empezó a escribir cartas, algunas dirigidas a Julián, otras a sí misma. Las escribía de madrugada, cuando el silencio la abrazaba y la memoria se aflojaba. Y, casi sin darse cuenta, también empezó a escribir sobre lo vivido. Un día, sin pensarlo mucho, escribió un texto al que tituló La estúpida. No lo hizo con rabia. Lo hizo con dolor masticado. Era un relato en primera persona sobre una madre que creía que amar era dar sin medida, hasta que se dio cuenta que el amor también sabía decir basta. No mencionaba nombres. No contaba detalles explícitos. Pero cada línea cargaba una verdad irrefutable. Mariano quedó impactado. Lo leyó 2 veces. Le pidió permiso para incluirlo en un evento local de lectura abierta, una noche cultural organizada por el centro. Victorina dudó. No se veía parada frente a un micrófono. Nunca había hablado en público. Pero algo dentro de ella, esa misma fuerza que la hizo llamar al banco, la empujó a decir: «Está bien. Lo leo». La noche del evento se vistió con una blusa color lavanda que no usaba desde el casamiento de una sobrina. Se puso un collar de cuentas que había estado guardado en una cajita desde que Julián partió. Y se miró al espejo con atención. No para ver si se veía linda, sino para reconocerse. El salón del centro cultural estaba lleno. No era un auditorio grande, pero había suficiente gente como para que el corazón se le acelerara. Victorina se sentó en la segunda fila. A su lado, una señora tejía en silencio. Del otro lado, un señor dormía con la cabeza caída hacia el pecho. Cuando la llamaron por su nombre, sintió que todo el cuerpo le temblaba. Pero se puso de pie, caminó hasta el atril y desplegó su hoja. Respiró hondo. Y leyó. La voz le salió firme. No perfecta, pero firme. Cada palabra golpeaba como un suspiro contenido durante años. Al llegar al final, hizo una pausa larga. Miró al público. Había ojos llorosos. Cabezas que asentían. Una mujer en la última fila se secaba las mejillas con un pañuelo. Cuando bajó del atril, los aplausos la envolvieron como una manta tibia. No eran estruendosos, pero eran sinceros. Y eso valía más que cualquier ovación vacía. Una señora de cabello blanco se le acercó, la tomó de la mano y le dijo: «Gracias. Yo también fui esa estúpida. Pero ahora ya no». Victorina no supo qué decir. Solo sonrió. Y entendió, por primera vez, que todo lo vivido no fue para destruirla, fue para transformarla. Salió del centro cultural esa noche con paso lento pero firme. El aire estaba fresco. Las luces de la calle titilaban entre los árboles. Y aunque el invierno seguía siendo crudo, ella ya no tenía frío. Caminó hasta su casa con el cuaderno apretado contra el pecho. Abrió la puerta, prendió la luz del living y se quedó un momento mirando alrededor. Todo estaba en su lugar. Y por fin, después de tanto, su vida también. La segunda vez que Raúl se sentó cerca de Victorina en el taller, llevaba una libreta encuadernada en cuero y un termo bajo el brazo. Tenía el cabello blanco, prolijamente peinado hacia atrás, y unos lentes gruesos que le daban aire de académico despistado. Vestía un suéter gris, gastado en los codos, y un pantalón de lana que colgaba un poco flojo en la cintura. Tenía esa elegancia desinteresada de los hombres que ya no le rinden cuentas a nadie. Victorina lo había notado desde hacía semanas, aunque no se había animado a hablarle más que lo estrictamente necesario. Él solía sentarse en la tercera fila, al lado de la estufa eléctrica, y a veces murmuraba frases en voz baja mientras leía los textos de sus compañeros. No opinaba mucho, pero cuando lo hacía,
Lo hacía con una delicadeza que a ella le llamaba la atención. Me gustó esa imagen del mar como un espejo roto, le dijo un día, después de que ella leyó un texto titulado Tiempos de marea. Ella sonrió con un poco de vergüenza, más por el cumplido que por la frase. Desde entonces, comenzaron a cruzarse con más frecuencia. Primero al entrar al centro cultural, luego compartiendo alguna reflexión breve al salir, y finalmente, un día, él le ofreció un mate mientras esperaban que comenzara la clase. ¿Le gusta Benedetti?, preguntó Raúl, mientras pasaba la bombilla. Victorina se rió. ¿Y a quién no? Aunque me hace llorar más de lo que me gusta admitir. Entonces le gusta de verdad, respondió él, sonriendo también. A partir de ese día, algo se soltó entre ellos. Una hebra suave de confianza comenzó a tejerse sin apuro. No hubo preguntas incómodas ni confesiones forzadas. Solo la presencia compartida de dos personas que sabían lo que era estar solas, y no tenerle miedo al silencio. Una semana después, Raúl la invitó a una exposición de arte en una galería pequeña del barrio. Nada pretencioso, pinturas de artistas locales, vino tinto en vasos de plástico, y una charla posterior en una confitería de mesas de fórmica. Victorina aceptó sin pensarlo demasiado. Hablaron de todo y de nada. Del color de una acuarela que parecía un atardecer en Mar del Plata. De los libros que más los habían marcado. De sus desayunos preferidos. Victorina se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. De lo tranquilo que la hacía sentir su forma pausada de escuchar. Raúl no interrumpía. No juzgaba. Solo miraba con atención y asentía con la cabeza, como si cada palabra fuera un regalo que no pensaba desaprovechar. ¿Le puedo hacer una pregunta?, dijo él, mientras revolvía el azúcar en su café. Sí, claro. ¿Por qué escribe? Victorina lo miró un momento. Pensó. Bajó la vista hacia su taza. Porque si no lo escribo, se me queda adentro. Y no quiero que se me pudra nada más por dentro. Raúl no dijo nada. Solo sonrió. Y eso fue suficiente. A las pocas semanas, fue ella quien lo invitó a su casa. Quería mostrarle sus plantas. Desde que Emanuel y Camila se habían ido, había recuperado el jardín como un espacio propio. Tenía malbones, jazmines, romero, y un limonero que apenas empezaba a dar frutos. Raúl llegó con una bolsa de pan casero y un libro bajo el brazo. Inventario de Benedetti. Se sentaron en el patio, bajo una manta, mientras él le leía en voz alta poemas seleccionados. «Este me gusta», dijo, y comenzó. «No te rindas, por favor no cedas». Victorina cerró los ojos. Dejó que la voz le entrara por la piel. El viento frío acariciaba sus mejillas, pero no sentía frío. Sentía calma. Empezaron a verse con más frecuencia. A veces caminaban juntos por la plaza, otras cocinaban ñoquis los domingos. Ella se animó a enseñarle su receta de salsa con carne y laurel. Él le compartió una lista de canciones que le gustaban cuando era joven. Raúl le contó que sus hijos vivían en el sur, que lo llamaban cada tanto, pero que hacía años que se sentía desconectado de ellos. Le habló de su esposa fallecida, de los silencios compartidos, de los vacíos que la muerte deja sin aviso. Victorina, por su parte, habló sin hablar del todo. Le contó que tenía un hijo, que ya no vivía con ella. No dio muchos detalles. No hizo falta. Raúl no preguntó. Solo la miraba con respeto, con esos ojos de hombre que ha vivido suficiente para saber que a veces, el silencio también es parte de la historia. Y así, sin rótulos ni promesas, la soledad comenzó a ceder espacio a la compañía. Una tarde de sábado, mientras pelaban papas en la cocina, el celular de Victorina vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Emanuel. «Ma, estoy solo. Camila se fue. No tengo trabajo. No tengo donde caerme muerto. ¿Puedo volver a casa?» Victorina lo leyó en silencio. No sintió odio. Tampoco pena. Sintió distancia. Como si esa versión de ella que antes habría corrido a abrirle la puerta ya no existiera. Había cambiado. Y su amor también. Respondió con calma, sin palabras de más. «Mi casa sigue siendo tuya, pero tu conducta no. Si necesitas ayuda, te puedo apoyar para empezar de nuevo. Pero no en mis condiciones de antes». Envió el mensaje y dejó el celular a un lado. Raúl la miró sin preguntar. «¿Todo bien?», dijo, con voz suave. «Sí», respondió ella. «Mejor de lo que esperaba».
Esa tarde caminaron juntos por la plaza. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. Los árboles comenzaban a soltar sus hojas secas, y el sonido del viento era una música discreta entre las ramas. Se sentaron en un banco de madera. Raúl sacó el termo y 2 vasitos de plástico. Sirvió café. Le pasó uno. Victorina tomó el vaso con ambas manos. Lo sostuvo unos segundos, como si buscara calor más allá del líquido. ¿Sabes qué descubrí, Raúl?, dijo, mirándolo a los ojos. ¿Qué cosa? Que nunca es tarde para volver a confiar, aunque sea en uno mismo. Raúl no respondió de inmediato. Le sostuvo la mirada, y luego, sin necesidad de decirlo, le tomó la mano con una ternura que no pedía permiso, pero tampoco exigía nada. Y en ese gesto simple, entre café compartido, hojas cayendo y el murmullo leve de la plaza, Victorina entendió que la vida aún tenía sorpresas, incluso para las que ya creían haberlo dado todo. Los meses habían pasado como hojas de otoño arrastradas por el viento. Lentamente, sin apuro. Victorina ya no medía el tiempo por calendarios ni relojes. Lo medía en otras cosas. En los libros que leía junto a Raúl, en las caminatas por la plaza bajo la sombra de los jacarandás, en los silencios compartidos que ya no pesaban, sino que daban paz. Vivían cada uno en su casa, y así estaba bien. A esa edad, no hacían falta promesas ni convivencias apretadas. Solo respeto, presencia y cariño. Raúl era su compañero, su espejo sereno. Compartían lecturas, música, recetas, recuerdos. Y aunque el pasado de cada uno traía sus propias cicatrices, juntos habían aprendido a mirar hacia adelante sin temor. Victorina se sentía plena. No feliz como en los cuentos, pero sí en calma. Había recuperado su centro, ese eje invisible que durante años había entregado a otro sin darse cuenta. Y ahora, por fin, caminaba con firmeza sobre su propia tierra. Una tarde gris, cuando regresaba del centro cultural con un libro nuevo en la cartera, recibió la llamada. «Ma, soy yo», dijo la voz al otro lado de la línea. La reconoció enseguida. «Emanuel». «Hola», respondió ella, con un tono neutro. «¿Tenés un momento? Quiero hablar con vos. Estoy ocupada ahora, pero podemos vernos mañana. ¿Te parece?» «Sí, por favor». Quedaron en encontrarse al día siguiente en una cafetería del barrio. Una que ella conocía bien, donde solía ir con Julián los sábados por la tarde. No era casualidad. Victorina eligió ese lugar porque ahí se sentía fuerte. Porque ahí, en una esquina luminosa frente a una librería, su memoria no dolía, sostenía. Al llegar, Emanuel ya estaba sentado en una mesa del fondo, cabizbajo. Lucía más delgado, la barba desprolija, el rostro apagado. Cuando la vio entrar, se puso de pie con torpeza, como si ya no supiera cómo pararse frente a ella. «Gracias por venir, ma. No tenés que agradecer. Sentémonos». Pidieron café. El mozo se retiró en silencio. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido de las cucharitas contra la porcelana. «Estoy mal, ma. No sé ni por dónde empezar. Camila me dejó. No tengo trabajo. No tengo nada». Victorina lo observó sin pena, sin dureza, con esa mirada que solo las madres pueden sostener, una mezcla de compasión, decepción y entereza. «No vine a que me pidas perdón», dijo ella, con voz calma. «Vine a escucharte. Eso siempre voy a poder hacerlo. Pero no soy la misma que echaste a un costado». Emanuel bajó la vista. Los ojos le brillaban. «Fui un mal hijo. Pensé que eras tonta, que no te dabas cuenta. Y eras más fuerte de lo que creía. Perdón, ma. De verdad». Victorina se mantuvo en silencio unos segundos. Luego tomó aire y habló con firmeza. «No necesito tus disculpas, Emanuel. Lo que necesito es que crezcas. Que dejes de culpar a los demás. Que te hagas cargo de tu vida. Que te conviertas en un hombre. No sé cómo hacerlo. Podés empezar por buscar ayuda. Puedo pagarte un mes de terapia. También ayudarte a buscar un empleo, si estás dispuesto a trabajar de verdad. Pero no, Emanuel, no vas a volver a vivir conmigo». Él la miró, desconcertado. No era un rechazo. Era algo más profundo. Una línea trazada con amor, pero sin marcha atrás. «No te rechazo», dijo Victorina, casi con ternura. «Pero aprendí que el amor verdadero no es ciego. Que una madre también tiene derecho a vivir en paz. A tener su espacio.
A no ser usada. Emanuel asintió. No dijo nada. La garganta le ardía. ¿Estás enojada conmigo? No. Ya no. El enojo se me fue cuando entendí que no podía cambiarte. Pero sí podía cambiar lo que yo permitía. Y decidí que nunca más voy a permitir que alguien me quite la tranquilidad. Se levantaron después de un rato. Afuera, el cielo amenazaba lluvia. Se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso, sin promesas. Era un cierre. O tal vez, un principio distinto. Esa misma noche, Victorina se puso a preparar empanadas caseras. Masa casera, relleno de carne con comino, cebolla de verdeo y huevo duro. La cocina olía a hogar. Como antes. Como nunca. Había organizado una pequeña reunión en su casa con los compañeros del taller y con Raúl. Nada formal. Solo una excusa para celebrar la escritura, la vida y ese momento en que el alma ya no tiene que fingir fortaleza, porque la encontró de verdad. Puso un mantel de hilo sobre la mesa, encendió una lámpara de pie en la sala y dejó que sonara de fondo un disco de Mercedes Sosa. Cuando comenzaron a llegar, los recibió con abrazos y té caliente. Raúl trajo un vino tinto. Elías, el compañero más joven del taller, llegó con pan casero. Marta trajo dulces. Graciela, la vecina abogada, apareció con una sonrisa orgullosa y un libro de poemas bajo el brazo. Después de cenar, Victorina se puso de pie. Quiero leerles algo. Es un texto nuevo. Todos hicieron silencio. Desplegó una hoja doblada y comenzó a leer. Basta también es una palabra llena de amor. No siempre gritar es violencia. No siempre decir no es rechazo. A veces, decir basta es decir, te quiero, pero primero me quiero yo. Y cuando una mujer aprende eso, aunque tenga 68 años, vuelve a nacer. Al terminar, los aplausos fueron cálidos, suaves, emocionados. Marta lloraba. Graciela le apretaba la mano. Raúl la miraba como si acabara de ver una estrella fugaz. Esa noche, después de que todos se fueron, Victorina lavó los platos con calma. Secó la mesa. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Y antes de dormir, se sentó en su escritorio con su cuaderno de tapas verdes. Tipeó despacio, con la misma calma con la que alguien acaricia una herida que ya no duele. Escribió: hoy sí. Hoy esta casa es mía. Y mi vida también. Sonrió. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y se fue a dormir, sabiendo que lo que vino después del dolor, también era vida. A veces, el dolor más grande no viene de lo que nos quitan, sino de a quien se lo permitimos. Victorina fue madre, esposa, cuidadora. Durante años, creyó que amar era dar sin medida, incluso si eso significaba olvidarse de sí misma. Pero un día, escuchó lo que no debía, y esa traición la despertó. No fue el enojo lo que la cambió, sino el cansancio de sostenerlo todo sola. Y en ese despertar, encontró algo que había postergado por décadas, su propia voz. Aprendió que no hay edad para poner límites, que el amor no es sinónimo de sacrificio eterno, que una madre también tiene derecho a decir basta sin culpa, sin miedo, y con dignidad. En medio del silencio, Victorina se reconstruyó. Descubrió que podía comenzar de nuevo, que merecía compañía sin condiciones y respeto sin excusas. Y sobre todo, que la paz no es un lujo, es una necesidad. Esta historia no trata solo de una mujer traicionada. Trata de una mujer que, aún después de todo, eligió no endurecerse, sino florecer. Porque sí, el amor sabe perdonar, pero también sabe cuándo cerrar la puerta para siempre. Y eso, amigas, también es amor. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.